la Cruz Roja solo informó sobre la atención prenatal que recibió una niña de 11 años al quedar embarazada. No reportó aún datos con respecto a otra menor embarazada de tan solo 9 años y pidió más tiempo al Ministerio Público para poder hacerlo. Para la Fiscalía, la niña de 11 años que será madre aún no tiene nombre, tampoco datos sobre su familia ni su origen. De momento, el informe remitido desde la Cruz Roja da cuenta que la niña madre ya se encuentra a cargo de un juzgado de Villa Hayes. Tenemos que irnos a ver en este momento en el expediente para ver qué determinaciones penales, de índole penal, se asumió en cuanto a la situación de la niña. En el informe de referencia tenemos solamente una nota, es una nota que no dice, que no aporta mayores datos, justamente por la confidencialidad. Tenemos solamente las iniciales y nada más tenemos. Días atrás, también circuló la versión sobre otra niña de 9 años, quien también habría recibido atención prenatal en la Cruz Roja. De momento, el centro asistencial no informó en detalle sobre el caso ante el requerimiento fiscal, y el agente también pedirá informes a otras instituciones para conocer si el centro asistencial comunicó sobre el hecho. No tenemos información aún de la Cruz Roja. Ayer nos pidieron llamadas telefónicas, nos pidieron un plazo un poco hasta el día de hoy para poder informar sobre ese particular. Estamos viendo el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece la obligación de denunciar a las autoridades en tal sentido. Cuando haya violación de los derechos y garantías de un niño o adolescente, también tiene que hacer tanto en instancias, trabajadores de salud, educadores docentes o de profesionales de otra especialidad, que desempeñan tareas de guarda, educación o atención de niños y adolescentes, tienen la obligación de comunicar. Y bueno, lo que estaríamos también pidiendo a la CODENI, si hay algún pedido de intervención, y también al Ministerio de la Defensa Pública. El Ministerio Público se encuentra a la espera de un informe más detallado del juzgado de Villa Hayes en relación a la niña de 11 años, a fin de conocer si ya existe una investigación abierta sobre las circunstancias que derivaron en el embarazo de la joven madre.